Bueno, la enseñanza de hoy es sobre Ruth y les voy a compartir esta pantalla. ¿Sí la están viendo? ¿Sí se puede ver? Desde aquí sí. Sí, sí se ve. Ok. Dice Ruth, bueno, el tema es no se acaba hasta que Dios dice que se acabó. Y Ruth lo podemos encontrar como un libro entero. Dios no le asignó solamente un versículo como a otros actores de la Biblia, sino un libro completo para mostrar una parte de la genealogía de Dios, bueno, de Jesús aquí en la tierra cuando vino. Entonces, ¿quién era Ruth? Ruth se encuentra en Ruth, en el libro de Ruth, pero ella se muestra como una moabita. También era viuda, eh, era, tenía su suegra que llamó Noemí, y esta suegra se murió su esposo que se llamaba Elimelech. Entonces, eh, antes de que se muriera, tuvo dos hijos que son Malón y Kelión. Y estos dos hijos se casaron con moabitas, ambas, y luego murieron. Murieron primero el papá y luego los hijos. Entonces, Noemí se encontraba como en una situación de por qué, qué está pasando, Dios, qué sucedió, por qué tanta desgracia uno tras otro, tras otro. Y antes de llegar a eso, a la situación en que Noemí se sentía muy amargada, muy triste, vamos a concentrarnos en Ruth, que también se volvió viuda, pero se nota que, bueno, menciona que era una joven moabita y Ruth significa aliada o amiga. Entonces vamos a Génesis 19:36, rapidísimo, lo proyecto. Estás partiendo de la cabeza. Uh-uh, No, uh-uh. ¿Dónde está? Aquí está. y él quiere decir de formarse en el orden que todo sea repetido. 19:36. Génesis, Ajá, escribiste en la compu. sí. Pero es que es bueno 19:36 que lo vean directamente de la Biblia para que no sea inventado. Mm, Lo pueden consultar en cualquier Biblia. 19:36, aquí está. Dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, llamado su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Los moabitas y los amonitas, ambos son hijos de Lot, o sea, Lot, cuando huyó de Sodoma y Gomorra, se fue y se llevó a su esposa. Voy a dejar de compartir para que vean. Se fue, digamos que este era Lot. Y tenía a su esposa y tenía dos hijas. Entonces ya se fueron de Sodoma y Gomorra. Pero en el camino, la esposa, que es la esposa volteó. Dios le dijo que no voltearan a ver atrás hacia Sodoma y Gomorra todo el desastre que Dios iba a permitir que hubiera. Entonces la esposa sí volteó a ver a Sodoma y Gomorra y se convirtió en sal. Y entonces digamos que se murió. Y sí se murió porque se convirtió en una estatua de sal. Entonces los que quedaron fueron las dos hijas de Lot y se fueron. Estuvieron en un monte y luego se cambiaron de ciudad. Ya no investigué bien la ciudad, pero estas dos hijas, como estaban solas, o sea, huyeron de la ciudad, creyeron que se iban a quedar sin hijos. Entonces emborracharon a su papá y se acostaron con él, tuvieron relaciones y de ahí nacieron los amonitas, los moabitas, perdón, de la hija mayor. Nacieron los moabitas de la hija mayor. Y entonces la hermana mayor le dijo, haz lo mismo esta noche con mi papá, igual acuéstate con él para que tengas herencia, o sea, un hijo de él. Lo mismo hizo la hija chica y tuvieron del incesto
a los amonitas. Entonces de ahí vienen los moabitas y los amonitas del incesto con su padre, de las hijas de Lot. Y entonces a estos dos pueblos se les consideraba como inferiores, como menos humanos que los mismos israelitas, pero emparentaban con los israelitas. O sea, los israelitas tenían hijos con los moabitas y con los amonitas y tenían ahí todo el rollo, como si se casaran americanos con asiáticos y así. Sin problema tenían ellos, pero Dios no les decía que hicieran eso. Entonces, los trataban como inferiores a estos dos pueblos, pero específicamente los de Moab y los de Amón. Los amonitas, o sea, Ruth pertenecía a los moabitas. Los moabitas tenían un dios que se llama Quemos, y este dios, llamado Quemos, significa eh, subyugador o fuego, el dios Quemos. Y en Segunda de Reyes 3, 26 al 27, compartir, 26 al 27 está, aquí está. El rey Quemos, bueno, Rey de no Moab. rey, no, al dios Quemos, que es Dios en minúscula, Dios no es un ídolo. Aquí vemos qué es lo que le ofrecían, dice. Y cuando el rey Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces, ¿qué imaginó el rey de Moab? Que su Dios lo iba a ayudar. Y lo que hizo fue, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Lo que hacían hacia las ofrendas que le daban al dios Quemos eran sacrificios humanos. Entonces, el pueblo del que venía Ruth tenía ese dios, aparte de otros dioses. Vamos a ver la cita de Números 21, 29. Lo pueden buscar en lo que conecto la lap. Un segundito. Ya está. Números 21, 29. ¿Ya lo tienen? ¿Tienes más? Amén. A ver, ¿lo puedes leer más? Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Según, rey de los amorreos. Así es. Dice, ay de ti, Moab, pereciste pueblo de Quemos. Ahí está recalcando quién era su dios. Quemos, el dios que recibía, bueno, no que recibía, sino le daban ofrendas humanas. Y lo mismo hacían con los amonitas. También su dios recibía este, vidas humanas. Entonces, podemos ver, no estaba compartiendo, ¿verdad? No. Podemos ver que de qué pueblo provenía Ruth. Era de un pueblo idólatra muy, muy, Violento. muy violento, exactamente. O sea, con sus propios hijos los mataban. Sin misericordia. Ujú.
Así es. Vamos a Salmos 94, como los 6. aztecas. Exactamente como los aztecas, como los mayas, Mm, como los otros pueblos. los que vivían aquí en México. Ujú. Entonces, ¿Qué, perdón? Salmos 94, 6. Aquí lo estoy. ¿No lo están viendo? ¿No se ve? Gracias. No. ¿No? Ah, Sí, sí, se ve. sí. Ok. Es que la palabra. Así es. Salmos 94, 6. Escuchando así. Creo que sí. Dice, ¿ya lo tienes, hermanita Isabel? ¿Lo puedes leer? Isabel. Ana, perdón, Ana Lilia. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Así es, 94, 6 dice, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Em, Ruth era una viuda, entonces, por no tener em, esposo o hermanos que la protegieran, que la defendieran, se conocía que ahí les daban, que los explotaban para que pudieran trabajar, para que les pudieran dar algún dinero para que pudieran subsistir, porque ya no tenían, bueno, o sea, sí tenían tierras, pero no eran a su nombre, tenían que ser a nombre del esposo o del hermano. Y no podían ellas producir en sus tierras, pues porque no les pertenecían, digamos así. Y dice, al extranjero a la viuda y al extranjero matan. Para los israelitas eran como alguien que está en dolor, que está en sufrimiento, pero no les ayudaban tanto. Y dice, Dios considera en Proverbios 15:25. ¿Quién no les ayudaba? ¿Mm? ¿Quién no les ayudaba? No les ayudaban los del gobierno, o sea, no tenían como que planes para ellos. Pero a los ojos de Dios, a ver, Dios, 15:25 o 25:15 dije. 15. 15:20. Dice 25. Ujú. 15, ¿dónde está el 15? Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Exacto, afirmará la heredad de la viuda. Dios, a los ojos de Dios, las viudas y los huérfanos, Dios les tiene un cariño especial, un amor especial a ellos. Entonces, Dios dice que asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda, que era lo que se consideraba que no poseían, ni sus propias tierras les pertenecían, pero Dios afirmará la heredad de la viuda. Igual Naomi, ¿no? Ujú. Era viuda. Así es, Eran dos ambas. viudas. Y también la otra no era de Orfa. Nami, Orfa, también era viuda, pero bueno, vamos a Primera de Timoteo 5, del 9 al 17. ¿Ya lo tienes, hermanita Daisy? Ay, no, espérame. O si quieres, Espérame. lo vemos Primero, aquí. Timoteo, ¿cuál? 5, 5. Ujú. No, Del del 9 al 9 10. al 17. Ujú. a ver, 17. Ok, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creído, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe,
Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían, no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para lo que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así es. Aquí quiero recalcar que decía, como decía la palabra, que a las viudas matan, o sea, no a todas las viudas. Habían programas que apoyaban en la iglesia, o sea, en los concilios, y había programas que apoyaban a las viudas mayores de 60 años, nada más. Y a las menores, en qué concepto las tenían? De chismosas, de entremetidas, hablan lo que no deberían. Así las tenían en ese concepto a las viudas más jóvenes. Por eso decían que se tenían que casar otra vez. Entonces, no les apoyaban. Digamos que podría Noemí recibir un apoyo de su pueblo, de Jerusalén, porque ella venía de Belén, pero Ruth no, y aparte menos por ser moabita, sería peor. Entonces, eso es lo que se pensaba de las viudas como jóvenes como Ruth o como su sister-in-law. ¿Cómo se llamaba? Sister-in-law. Cuñada. Ah, Em, ¿Cómo? como su cuñada, su cuña. con cuña, orfa. También era viuda igual que ella. Así es. Entonces, les voy a enseñar esta. Stop share. Ya vimos Génesis, Salmos, Proverbios, Timoteo y Primera de Pedro 1 el 18, el versículo 18. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 1 dice 18. Sabiendo que fuisteis rescatadas de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta es una cita que vamos a volver a leer al final para que no la borren, no se pierda. Primera de Pedro 1, 18. Voy a hacer un té. Sí. Ahora sí, iniciamos en forma, eso fue toda la introducción. Vamos a iniciar en forma con lo que menciona el libro de Ruth. A mí me gusta mucho este libro porque es muy fácil la lectura en la Reina Valera. Entonces menciona que estaba Noemí y Ruth. Noemí era de Belén. Aquí está Belén en el mapa. No sé si lo están viendo. ¿Sí se puede ver o no se puede ver? Sí, sí se ve. Va, Belén está aquí arriba. Y entonces su esposo, cuando vivía, Elimelech, dijo, vámonos a Moab. Y tuvieron a sus hijos y se fueron caminando hasta los campos de Moab. Actualmente, los campos de Moab son como Jordania, que está en esta sección. Entonces, aquí se casaron con Ruth y con Orfa. Aquí tuvieron sus hijos, se casaron y entonces se murieron los tres. Y, ay,
Y Ruth dijo, no, Noemí dijo, pues, ¿qué hago aquí? Ya no me siento en casa, ya pues vámonos a mi pueblo de regreso. Y ya cuando se iban de regreso, ya empezaron a empacar las tres, Noemí, Orfa y Ruth. Entonces Noemí le dijo a las dos nueras, váyanse, ustedes quédense aquí en su pueblo con los moabitas, eh, vuelvan a sus casas, a sus dioses, a sus costumbres. Y Orfa dijo, sí, ¿no? Y así tengo la oportunidad otra vez de casarme. Creo que voy a estar bien con mi familia, no va a pasar nada y estoy joven todavía, me puedo casar otra vez. Pero Ruth, el corazón de Ruth era diferente. Él le dijo, no, en el Ruth, ajá, 14 dice, 1:14. Sí, 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo, se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces, yo imagino y he sido como que he visto cómo es una familia de gente que no busca a Dios. Hay pleitos, hay chisme, hay groserías, hay violencia, hay muchas cosas que afectan en la familia. Entonces, Ruth, yo imagino, esta es pura suposición mía, no lo dice en la Biblia, que al ver el comportamiento de Noemí, que creía en Dios, era diferente. Ella les contaba las historias de sus pueblos, esto sí les Israel, que ella les contaba las historias de todo el pueblo de Israel mientras cruzaban el Jordán, que cruzaban el Mar Muerto. Y todas esas historias, Noemí se las contaba a sus hijos y obviamente pues Ruth estaba escuchando y Orfa también. Entonces, Ruth podía ver claramente la diferencia de un pueblo cristiano, bueno, un pueblo seguidor de Dios, a un pueblo con dioses, con sacrificios humanos. Entonces Ruth dijo, no, 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 yo no quiero regresar a mi casa. ¿Qué tal si regresaba y había violencia? ¿Qué tal si regresaba y había alguna dificultad que no fuera la que ella quería vivir? Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero dejar mi casa, dejar toda mi vida e ir contigo, porque sé que tú sigues a un Dios verdadero, porque lo veo en ti, lo vi en tus hijos y lo vi en tu esposo. Eso es lo que Ruth decidió. En el 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth conocía el Dios de Noemí, el Dios del pueblo que estaba, miren, Ruth conocía el pueblo, el Dios del pueblo que estaba, aquí lo busqué en el Google Maps, caminando a 55 horas, a 265 kilómetros. Ruth conocía a ese Dios. ¿Por qué? Porque Noemí lo contaba a sus hijos, como Dios dice en Éxodo, que cuenten las historias a sus pueblos de generación en generación en generación. Es un mandato de Dios contar las historias de Dios, o sea, la Biblia, a nuestros hijos y de ahí sus hijos a sus hijos y así, pero contarlas tal cual como dice la Biblia, porque si no va a ser una leyenda toda cambiada como teléfono descompuesto. Y entonces, aún a la lejanía, aún en pueblo de adoradores a Quemos, a Amón, a ídolos extraños, Noemí seguía obedeciendo a Dios. Aún en ese lugar lejano, Noemí seguía buscando y servir a Dios, seguía alabándolo. Entonces, Ruth obviamente veía el testimonio de Noemí y dijo, no me quiero quedar acá, quiero irme contigo. Lo que Ruth confesó en estas citas de 1, 16 y 17
Voy a marcar 1:16 exactamente donde dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese momento, Ruth estaba bajando, o sea, lo que había en su pensamiento lo estaba hablando y bajándolo a su corazón, porque lo que nosotros creemos es lo que hablamos, ¿no? No vamos a hablar lo que no sabemos o lo que escuchamos por ahí nada más. Eso que creemos lo dice en la Biblia, no encuentro no me acuerdo la cita, pero Dios dice que lo que creemos, eso hacemos. Entonces, Ruth ya creía en el Dios de Noemí y por eso tomó esa decisión de, tu Dios será mi Dios. Y ahora menciona, ujú, voy a, ¿dónde está? Ajá. Ruth, Noemí, ambas sufrieron por una palabra que no nos gusta mucho, proceso, y es justamente la cita que leímos antes de entrar a la alabanza, Salmos 40, del 1 al 3. El proceso se marca clarísimo. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué? ¿Por qué clamar? Porque pues estaba en el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, cuando Ruth se convirtió a Dios, o sea, a Cristo, Dios empezó a ordenar su vida, Dios empezó a darle dirección, decirle cómo te tienes que comportar, cómo tienes que actuar. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En el 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El 3 menciona, puso luego en mi boca cántico nuevo. Cuando nosotros pasamos por pruebas, clamamos a Dios. Y cuando Dios nos da esa paz, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando Dios nos da esa paz? Aparte de paz. Alegría. Alegría, alegría. Sentimos gracias, o sea, estamos agradecidas con Dios. Entonces, por consiguiente, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No mira a los que les va bien y a los cristianos que les va mal. No, no hace esa diferencia, no se fija. Es que ¿por qué el hermano, por qué tal persona que es corrupta le va bien y a los cristianos no? Aquí Los dice, cristianos les va bien. ajá, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Eso es lo que está diciendo en esta cita. Ese es el proceso por el cual pasó Ruth. Claramente, esperó, inclinó su oído, buscó a Dios, Dios le respondió, cantó cántico nuevo porque Dios le respondió y estaba agradecida y puso más su confianza en Dios. Entonces ahora vamos a Salmos 40. Vamos a buscarlo porque hay muchas cosas interesantes en esta parte. Eso es lo que decía. Pacientemente esperé a Jehová. Ese es el Salmos 40. Vamos al Salmos 46.
¿Se acuerdan que Ruth era moabita y que hacían sacrificios y ofrendas a sus dioses? Aquí dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Pero dice acá, has abierto mis oídos. ¿Por qué mis oídos y no mis ojos? Porque Noemí contaba las historias y Ruth las oía. Has abierto mis oídos. O sea, empezó a poner atención. Dios, Dios se revela a quien Dios quiere. Entonces abrió los oídos de Ruth. Holocausto y expiación no has demandado. Ahí se dio cuenta Ruth que lo que hacía no era bueno, que eso no era lo correcto, que ese no era el Dios verdadero. Entonces dije, decido, he aquí vengo, tomo cartas en el asunto y decido dejar mi pueblo. En el rollo del libro está escrito de mí. Cuando dijo, he aquí vengo, se escribió su nombre en el libro de la ley, en el libro de la vida. En el rollo del libro está escrito de mí. Cuando nosotros aceptamos a Dios, nos salvamos. O sea, cuando lo confesamos que Dios es nuestro Señor y Salvador, nos salvamos del pecado y nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Pero tenemos nosotros que hacer eso. He aquí, vengo. La acción de venir es esfuerzo, decidir, es una decisión, pero no decisión, ala y se va, decisión porque sí, es porque estoy consciente de que voy a ir por ese camino aunque sea pesado y duro. En el 8 dice, el hacer tu voluntad y dice, menciona, Dios mío. Ya no dice Dios de Noemí, Dios de Jacob, Dios de Israel. Dios mío, me ha agradado tu ley. Y me ha agradado, ajá, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta es la parte importante de mi corazón. En medio de mi corazón. Es a lo que venía Dios. Nosotros no hacemos lo que no está en nuestro corazón, lo que no creemos. Hacemos lo que creemos. Entonces, y tu ley está en medio de mi corazón. Ruth plenamente confiada en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, poner la ley de Dios en nuestro corazón, no por vivir una religión, no por vivir lo que el hermano Agustín quiere que yo haga o las hermanas quieren que yo haga o cómo me debo de comportar. No, el cristianismo es poner la ley de Dios en mi corazón. Porque yo en la mañana me levanté y dije, voy a orar. Pero en la Biblia dice, ven a mí, lavados dice que vengamos a Él con el cuerpo limpio. Entonces dije, bueno, me voy a bañar, me voy a lavar los dientes, me voy a lavar la cara y luego me voy a orar. Pero en eso recordé, Dios, eso, o sea, sí está bien, pero no es a- esto u otro, que sería el otro, venir con un corazón limpio. Y ese es el creer en Dios. La diferencia de la religión es hacer las cosas, detallitos que manda la ley, pero el creer en Dios es eso, es cambiar el corazón. Primero se cambia el corazón para que las acciones sean diferentes, pero no es por las acciones que soy cristiana, sino es el corazón. Eso es lo que Dios busca, nuestro corazón, que la ley esté de verdad en nuestro corazón. Puedes ir, hermanita Ana Lilia, al 40:11, lo lees mientras yo busco aquí una cita en Ruth. Jehová
No retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. El 12 también, por favor. También, Ajá. porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Ruth, por ser viuda, por estar fuera de su pueblo, obviamente se sentía triste, obviamente le dolía. Dice, Pero yo creo que no le dolía mucho ¿por qué no? porque ya no estaba entre los violentos, los que mataban bebés. Aquí en Ruth dice, solo Por eso que no quiso regresar. esa cita no la anoté, pero aquí dice en Ruth, en el libro de Ruth, que sí le dolía, que sufría. ¿Dónde dice? Es la cita que estoy, a ver si me ayudan a buscarla. Correspondía. Dije que hay que anotar en el cuaderno. Sí, es que esta cita es la única que se me olvidó. Bueno, bueno, menciona Ruth que estaba triste, que la señalaban por ser viuda y por estar fuera de su pueblo. Ujú, sí. Entonces, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden, porque me han rodado males sin número. O sea, yo imagino cómo se sentía Ruth así out, como de, ya, es que ya no sé ni qué hacer. Y Ya se ahí, acabó. ajá, y ahí el título no se acaba hasta que Dios dice que se acabó. Ahí empieza la obra de Dios. Cuando Ruth decidió volverse a Dios y dijo, pero es que ya, o sea, Dios, es que no sé qué onda, no puedo. Como que Pero decidió volverse a Dios. cuando decidió ir con Noemí, ahí dijo, tu Dios va a ser mi Dios. Ujú, Entonces se volvió a Dios, al Dios de los cristianos, a Cristo. ujú. Y entonces, a ver, esta otra cita donde estamos, Dios mío, estas palabras son como clave. Has abierto mis oídos, que está en Salmos 46. 46. Luego, Dios mío, reconoció al Dios de Noemí como Dios mío y puso su ley en medio de su corazón. Tu corazón. Así es. Luego, nuestros padres nos han contado que estaba en el 44, Salmos 40, ese no lo vimos, Salmos 44:1. Qué importante, qué tan necesario es contar y transmitir la palabra de Dios, porque ¿A quién? a todos, porque Ruth de otro pueblo se convirtió por escuchar que Noemí le hablaba a sus hijos. ¿Le hablaba? Ujú. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Esa es la gran importancia de que compartamos la palabra de Dios, porque no sabemos si a las personas que nos están escuchando tienen un propósito tan poderoso como el de Ruth de dar al rey David y de ahí a Jesús, o sea, solo porque Noemí les compartía a sus hijos y Ruth estaba por ahí escuchando. Noemí no se sentaba con las hijas a decirle, bueno, Dios es así, Dios nos sacó de la tierra de nuestra esclavitud, Dios nos pasó por el... No hacía eso Noemí, pero por estar por ahí escuchando,
creyó en Ella Dios. está al lado de su esposo. Sí, pero normalmente no les enseñaban a las mujeres la ley, No, eso sí. les enseñaban nada más a los hombres que hacían las cosas de la casa. Pero también es como Marta, y los pies de Jesús. Ay, no va a escuchar. Así es, pero no era porque a ellos les dijeran, bueno, vamos a aprender, sino porque ellas querían estar ahí, Pero, querían aprender. pero no les decía que ya váyanse ustedes, No, hacen que hacer. no. Ahora está, Perdón, ahorita comentaron, a la mujer antes no se le compartía la palabra, no con el, o digamos yo que entendí mal. no era así como rígido, pero si estaban por ahí, no importaba. Pero a los hombres sí, tenían que aprender. Pues las Ah, mujeres ok. son importantes porque son las que educaban en la casa. Ajá, ese es otro punto de la importancia de que las mujeres sepan la palabra de Y de Dios. dónde va a aprender Noemí ella misma si no le han enseñado? Pues desde su esposo, obviamente los esposos les cuentan a las esposas. Mm. Dice, nuestros padres nos han contado. Esas son claves de este tema. Y Salmos 45:10. Bueno, no el 10, sino bueno, sí, vamos a empezar por el 10. Dice, oye, hija, bueno, ya que Ruth, bueno, la historia de Ruth es que ya que se mudó con Noemí a Belén, pues llegó al pueblo Noemí y Noemí dijo, a ver, Noemí llegaba y decía, ya no digamos que yo soy Noemí, ya no me llamen Carolina, me llamo Tristeza, ya no me llamen Carolina, me llamo Amargura, ya no, porque salí de aquí con un esposo y Dios le dio bendición y regresó sin hijos y sin esposo. Y llegó así toda triste. No, no, ni siquiera me llamen Carolina, me llamo Tristeza. Así llegó Noemí. Y ya se fueron a buscar un espacio, encontraron ahí las tierras de Noemí, porque no se las podían llevar. Encontraron ahí sus tierras. Y entonces Noemí supongo, le iba enseñando a Ruth qué hacer, cómo comportarse, porque ella había decidido adoptar a Dios como su Dios, su único Dios. Entonces le decía, mira, tal día vas a ir a buscar habían escuchado que Dios, como había hambre en el lugar, en todas las tierras, habían escuchado que en Belén Dios había bendecido, entonces por eso Noemí decidió irse a su pueblo a Belén para no morirse de hambre, por ser no tener su propio trabajo, no tener casi nada por ser viudas. Entonces le dijo a Ruth que fuera ahí tras los segadores a recoger lo que caía, lo que les iba cayendo de lo que recogían los segadores y iba recogiendo y se iba a su casa. Entonces, todo el tiempo de la siega estuvo ahí trabajando Ruth. Ruth no dijo, yo no tengo por qué hacer ese trabajo de segadores, De de vendedor de siervas, ostras. de vendedor. Yo no, yo soy Ruth, Yo yo, soy ingeniero. ajá, Dios, Yo perdón, tengo estudios. sí. Ruth así hizo, o sea, se fue ni siquiera como trabajo de sierva, se fue a la sirvienta del sierva, que ahí lo que caía, las migajitas que había, eso recogía y eso comían, pero eh, Noemí le dijo que conocía a vos, que era un pariente medio lejano. Entonces le dijo, vete ahí a agarrar de esos campos porque esos son los de vos y ahí no creo que te digan tanto, porque sí la señalaban y les hacían como de... "Ah". Entonces, cuando vos vio que alguien venía a recoger, dijo, ¿y ella quién es? ¿La conoce?
Y sí la conocían porque constante, diario, todos los días iba a recoger. Y dijeron, es la nuera de Noemí, ¿te acuerdas? Es tu pariente. Y que ha perdido a su esposo y a su suegro. Y vos dijo, ¿sabes qué? Deja a propósito que se te caiga más para que ella lo recoja. No le dijo, júntale y cuando venga se lo das así bien empaquetadito y bien bonito, aquí está. No, dijo, deja que se te caiga un poquito más sin querer, para que ella lo recoja, que es su trabajo, que se vea que es... Dios, yo supongo que vos estaba viendo, solo de lejos viendo. Entonces, Vos vos, era el hijo de Rahab, ajá, de la prostituta, ajá, ajá, de Jericó, así es. pero el papá de vos era israelita, Ah, ¿quién era? Salmón. Casi no se le escucha, hermana. Ah, dice mamá que la mamá de vos era Rahab, la que vimos la clase pasada. Mm. Y su papá que era Salmón, una israelita. Sí, sí lo vi. Y entonces, bueno, está muy larga la historia, pero ya empezó Ruth a recoger y se acabó el tiempo de la segada. Entonces, Noemí le dijo a Ruth, los hombres cuando termina la segada se van a ir a beber, se van a platicar, se van a ir a celebrar que ya recogieron todo. Y se fue Vos ahí a celebrar con sus amigos, con los de su rango, porque Vos era un millonario. Era, digamos que, así el hombre adinerado que tenía sirvientes y que tenía, Trabajadores, ajá, trabajadores. terrateniente. Sí, así es. Entonces se fue ahí a beber, comer y ya se durmió en, ¿cómo se llama? En el campo. No, dice, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Noemí le había dicho esto a Ruth, que se fuera calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, porque le había dicho a sus siervos que la trataran como su sierva. No la había contratado como su sierva, pero le dijeron, trátenla como, como una sierva más. Entonces ella creía, bueno, supongo que se comportaba como sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Y este es otro punto clave, pues toda la gente de mi pueblo sabe, toda la gente de mi pueblo sabe Que eres mujer virtuosa. que eres mujer virtuosa. ¿Por qué mujer virtuosa? Una moabita inferior, sierva de siervas. ¿De dónde? Todo el pueblo conocía que Ruth era una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque en el centro de su corazón estaba la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios cambia nuestro corazón, Dios cambia todo lo de afuera, todo nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir. Dios cambia todo cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón. Entonces, todo el mundo puede ver nuestro testimonio y puede reconocer que aún viniendo de un pueblo bajo, inferior, adorador de ídolos, era mujer virtuosa. O sea, si los judíos son súper estrictos y son muy muy rectos y juzgan conforme a la ley, según, y tratan de hacer todas las cosas bien a los ojos de la gente, que son muy perfectos, que estudian mucho. Imagínate que esos mismos judíos reconocieran a una mujer virtuosa entre ellos. O sea, ¿qué nivel de virtuosa tenía Ruth? Virtuosa entre los virtuosos. O sea, impresionante.
Y bueno, Más me llamaba la atención porque era extranjera. Yo creo que no hablaba igual como ellos. sí, Es como porque yo. no, muchos israelitas se emparentaban con los moabitas y los amonitas. ¿Israelitas? ¿Por qué? Pues no seguían a Dios y emparentaban con ellos. O sea, se Mm, casaban y se daban en casamiento. Y vamos ahora sí a la de Salmos 45:10. Dice, oye, lo que ya vimos, oye, hija, y mira. Luego, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Qué significa olvida tu pueblo? Se olvidara de lo que había vivido mal, ¿no? De lo que conocía, de que eran idólatras que hacían sacrificios, ¿no? Exactamente, eso es olvida tu pueblo, olvida tus costumbres. Y luego, ¿y la casa de tu padre qué significa? Olvida la casa de tu padre. las costumbres de ellos, Que la enseñanza venía de ahí. lo que hacían. Olvídate si en tu casa te comportabas así. Olvídate si te vestías así. Olvídate si hablabas, si te portabas así como de yo soy Ruth, la más bonita, la más joven. Olvídate de quién eres, porque en nuestra familia es donde nos formamos. Lo que Es Dios te verdad. estaba diciendo es, oye, la adquiere como hija. Y dice, mira, pon atención, inclina tu oído, es pon atención, realmente pon atención. Olvídate de tus tradiciones y olvídate de quién eres. Y después de que haya ocurrido eso, dice, y deseará el rey tu hermosura. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Desear nuestra hermosura, sí y solo sí, como dicen los libros, olvidas tus tradiciones y quién eres. Si te dejas por completo por seguir a Dios y desear el rey tu hermosura, imagínate que Dios desee estar con uno e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Esos son los puntos, un poquito de los puntos que hay muchísimos todavía a tratar en la vida de Ruth. Ruth es un personaje importante. ¿Por qué? Porque se convirtió a Dios. Y de ahí, de obedecer a Dios, de ser una mujer virtuosa, Dios la usó. Si no se hubiera convertido en una mujer virtuosa, Dios no la hubiera usado. Ese es un personaje, es un actor. Pero el otro actor importante es Noemí, que le compartió. Pero también Noemí no actuó como las suegras mexicanas. Mamá dice Como, que no Noemí, como algunas suegras mexicanas, no digo que todas. ajá, y esta es última cita que en Salmos, igual en el 40, Quiso hacerle su casa. 42:11. ¿Ya lo están viendo? Es este texto grande, dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. No tardes mucho. Ya se acabó. En 42:11. Que se va la luz por la lluvia. 42:11. Que se va a ir el internet también. El libro dice, es que esta cita la pronuncia una y otra y otra y otra y otra vez David en el Salmo. Bueno, Salmos los escribió David y Salomón, ¿no? No me quiero equivocar. Salomón. ¿David y Salomón o solo David? No, una parte David y otra parte no se sabe quién. Ah, ok. Pero menciona mucho, espera en Dios, espera, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios nos salva, sí, es mi Dios, si volvemos a Dios, nuestro Dios. Y es lo mismo que decía, espera en Dios, espera el proceso.
cuando nosotros pasamos el proceso, obtenemos la meta y podemos alabarle, porque de nuestro corazón nace gratitud. Por eso siempre se decía, espera en Dios, porque aún tienes vida, aún va a pasar, aún tienes que llegar a la meta, porque aún he de alabarle. Eso es lo que dice en Salmos. Y eso es todo. Muy bien, Caro. Gracias a Dios por la palabra que nos da el día de hoy nuestro Dios. Él todos los días nos enseña cosas hermosas y algo de lo que hoy aprendí es que la importancia de, como dices tú, de ese proceso que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Creo que ese proceso lo vivimos todos de manera diferente, pero siempre, siempre va a ser de bendición y siempre va a ser para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Porque independientemente de lo que nosotros deseemos o de lo que nosotros queramos en nuestra vida, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces, es ahí donde nosotros, como lo decíamos desde el principio del servicio, hay que aprender a esperar, hay que aprender a confiar en lo que Dios está haciendo y como lo oramos también, Dios no abandona la obra de sus manos, Dios siempre está trabajando y obrando en nosotros, aunque a veces pensamos que estamos estancadas o que ya nos quedamos en ese estanque cenagoso, como dices, Dios está, aún en ese estanque, Dios está trabajando. Dios está haciendo algo, está limpiando nuestro corazón, está limpiando nuestro camino. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios por tu vida porque de hecho incluso cuando estaba sacando lo de las citas que íbamos a leer, a orar antes del servicio, yo oraba a Dios y yo le pedía a Dios que nos pusiera en un mismo sentir. Y de verdad que Dios es tan hermoso y tan bueno y cómo Dios nos pone en un mismo sentir, cómo Dios habla a nuestros corazones. Y este proceso que vivió Ruth nos recuerda que aún a pesar de las circunstancias difíciles, porque ella vivió pérdidas, como dices tú, estaba fuera de su casa, fuera de su familia, estaba alejada de todos ellos, ella sabía que no iba sola, ¿no? Como lo vimos en el tema de Agar, el viviente que la ve iba con ella, ¿no? Aún en el desierto, aún en el camino, Dios iba con ella. Entonces yo le doy gracias a Dios por tu vida y por la enseñanza que nos diste el día de hoy. ¿Quieres hacer alguna oración para terminar tu tema? Sí. Claro, nada más una pregunta. ¿Cuál es el título? ¿Cómo Dice, cómo es el título? es este, mira. Ruth. No se acaba, bueno, Ruth dice, no se acaba hasta que Dios dice que se acabó. Sí, gracias. Sí, eso es importante cuando no importa quién seamos, no importa de dónde vengamos, tenemos que abandonar eso para poder entrar a ser pueblo de Dios y Dios nos usa. Así es. Y así es. Dios, yo quiero agradecerte porque tú me enseñaste esta enseñanza muy larga. Te agradezco, Dios, porque tú me hiciste entender cosas acerca de lo virtuoso que fue Ruth, lo esforzada y valiente, lo decidida, lo perspicaz, y aún no decidió hacer su voluntad, Señor, sino hizo lo que su suegra le mandaba constantemente y confió en ti y no se desesperó, Señor. Te agradezco porque todo eso nos lo has mostrado, porque no es solo esta enseñanza para mí, sino para todos los que están viendo presencial, bueno, ahorita, y los que van a ver en un futuro la grabación. Te ruego que esta enseñanza de verdad dé fruto, que no se quede aquí, sino que se quede en nuestros corazones, en el centro de nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren dar una opinión? No, pues está. Yo quiero decir, ¿verdad? También siempre les comento lo importante que es sentarse a escucharla, aprender. Hermanita Debbie, tanto que nos enseña y admiro esa parte de usted que se sabe
hijo de Jenny, de la descendencia, muy bonita. Y el mensaje, yo digo, lo resumo siempre, ¿verdad? Lo que vemos y es que nos dicen que tengamos paciencia, que Dios siempre está obrando. Y dice que por qué nos abatemos, o dice, ¿por qué te abates, tu alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, pues siempre esperar no es para, como decimos, para cuando yo lo quiero, sino para el tiempo en el que Dios decida, porque Él está obrando y nosotros aprender a esperar, que todo es para un propósito y pues que Él está siempre con nosotros, ¿verdad? Y ahorita, como nos dice la hermana, y dejar que sea en el centro de nuestro corazón esta palabra que nos dieron, la enseñanza, que no la olvidemos y que recordemos siempre que tenemos que esperar y confiar en Dios. Así es. El tema está muy bonito. Me gustó mucho. Yo quería dar este tema, pero no me tocó. Que me gustó mucho, como dice el título, que Ruth te dirá, no se acaba hasta que Dios dice que se acabe. Y Así es. ahí está muy difícil la situación. Ella pudiera pensar que ya se acabó su vida, ya murió el esposo, ya murió el suegro, el cuñado. No hay nada, y nada más una suegra, una concuña, pero la concuña decidió regresar con su familia, Su pueblo. pues, para ella también pudiera, pues ya se acabó, pero no, Dios hizo de ahí, Dios la sacó de Moab, la llevó a Israel, y ahí le dio familia, le dio tierras, le dio hijos, no sé si tuvo más hijos que Obed. Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí dice? Sí. Entonces, tuvo mucha bendición. Pues aun cuando morimos, tampoco se acaba, porque la vida eterna al lado del Señor es Hasta no empieza. fácil. Ajá. Sí, con Dios no se acaba, nunca. Gracias a Dios. Sí, muy, muy bonito. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna petición de oración? ¿O algo que tengan? No, nada, todo Pues no, está creo bien. que no. Pues no, pero ya están en oración todos. Ya todo está puesto en las manos de Dios y creemos y confiamos en que Él toma el control de Amén. cada una Así va de a ellas. ser. Entonces, le damos gracias a Dios. ¿Quién quiere orar para finalizar el servicio? ¿A quién le gustaría orar? Hermanita Debbie. Banana Lidia. Esa era mi Ay, yo digo, usted hermanita Debbie y usted me dice que yo. Banana Lidia. Pues hoy, Padre Celestial, quiero darte las gracias por el día que nos permitiste vivir, por la enseñanza que nos das hoy, Padre. Gracias porque nos das el tiempo, porque nos diste la habilidad, Señor, de entender, y a mi hermana de explicarnos, y la sabiduría. Gracias por el tiempo, Padre mío, que le diste a ella también, que ella se tomó sobre todo, Padre, para buscar la palabra, para que pues nosotros entendiéramos de lo que es tu palabra, Señor. Te doy las gracias por mis hermanas, por su vida, por su tiempo, Padre. Permítenos seguir juntas y que sigamos aprendiendo de ti, Señor. Gracias, Padre mío, por la vida que nos has dado. Te doy las gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, pues si ya no hay algún otro comentario, alguna otra cosa para despedirnos. Gracias por esta tarde. Para la semana que viene le Dios. toca compartir a mi hermanita